Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 390, El terror del duque Odón. Las piernas del duque Odón temblaban. Le dolían las corvas y no podía discernir si era un problema de tendones o de músculos. Mientras tanto, a los ojos del duque Odón, Felipe IV, que parecía un espectro arrastrándose desde el infierno para atraparlo, se acercaba cada vez más al duque con pasos muy lentos, dignos de un espectro, un paso tras otro. Si es malversación, también se le puede añadir traición. Sacar dinero del país para ayudar a extranjeros. Odón retrocedió un paso. Querrás alegar evasión de impuestos. Pero piénsalo bien. La multitud se abrió evitando el espacio recto en el que Felipe IV miraba fijamente al duque Odón. El camino del rey de Gálico para atrapar a su presa estaba completamente vacío, sin nada que obstaculizara el paso. Felipe engatusó a Odón como si cantara. De todos modos, es cuestión de tiempo. Arrestaré al duque y regresaré a Montpellier, y mientras lo tenga bajo custodia, registraré toda la casa del duque hasta que encuentre algo. Felipe inclinó la cabeza. ¿Qué pasaría si la locura regresara mientras Odón estaba encerrado? Sin embargo, finalmente sacudió la cabeza para desechar la preocupación. Simplemente lo mantendría encerrado hasta que recuperara la cordura. ¿Qué preocupación era esa? Si era una preocupación para Odón, no para él. ¿Con qué cargo debería arrestarlo? Los ojos del joven rey, de unos 30 y tantos años, brillaban con locura. De hecho, cualquiera podía ver que Felipe IV no estaba en su sano juicio. Solo con ver cómo, a pesar de la presencia de dignatarios extranjeros, incluido el Papa Ludovico, soltaba sin reparos que lo arrestaría bajo falsos cargos, era evidente. A ver, busquemos un cargo: el crimen de mirarme de reojo, el crimen de reírse de forma inoportuna. El ambiente era explosivo. Nadie se atrevía a detener a Felipe IV, que hablaba de traición todavía no, pero el comportamiento del rey de Gálico era lamentable. El Papa Ludovico no parecía tener intención de detener a Felipe IV, pero todos miraban de reojo al Papa. En ese momento, la agradable voz del príncipe Alfonso resonó. «Querido primo, ¿ha gozado de buena salud todo este tiempo?» Felipe IV miró de reojo a su primo, a quien había intentado matar. Dado lo que había hecho, no había forma de que este tipo le fuera favorable. Al verlo intervenir así, ¿no sería su intención interferir? No se sentía bien. En todos los sentidos, estaba lejos de haber gozado de buena salud, pero Felipe, con su mal genio, respondió con indiferencia. «Claro. He estado muy bien». A pesar de la actitud brusca de Felipe, Alfonso sonrió. Era una sonrisa muy brillante. Sin embargo, las palabras que iba a pronunciar no eran nada brillantes. «Lo que he oído es un poco diferente». El rostro de Felipe se endureció fríamente. «¿Qué rumores has oído?». Escupió brevemente. Con los dientes apretados. Cualquiera podía ver que el estado de Felipe IV no era normal, y aunque apenas podía arrastrar los pies, era una bravuconada inútil. Alfonso no parecía tener intención de salvar la cara a Felipe. Siguió hablando con una sonrisa brillante. «Su Majestad el Rey del Reino de Gálico está en sus últimos días». Una sonrisa traviesa apareció en los labios del príncipe Alfonso. «¿Y qué me dice de la necesidad de un nuevo rey?». La audiencia en la sala se quedó pálida. Lo más notable era el rostro de Odón. El hecho de que se hablara de traición por haber malversado fondos nacionales para apoyar a extranjeros era el resultado de una interpretación extensiva de la traición hasta sus límites, o incluso más allá. Felipe había ejercido su poder sobre un incidente que podría haber sido una simple malversación. Pero la discusión sobre reemplazar al rey era otra historia. Esto era algo que podía discutirse seriamente como traición. La única razón por la que el duque Odón permanecía en silencio era porque su nombre aún no había sido mencionado. No, de hecho, la razón principal era que no sabía qué decir. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo antes de que el nombre de Odón fuera revelado. Alfonso añadió con una sonrisa fresca. «Fueron palabras de Su Alteza el querido duque Odón, son rumores falsos». Felipe miró a Odón con ojos de serpiente.
Odón podría haber argumentado que ese tipo estaba tergiversando su preocupación por la salud de su majestad, pero sus piernas temblaban como una rata de alcantarilla perseguida por una víbora. Era un momento que revelaba cómo Felipe solía tratar a Odón. Mientras Odón desperdiciaba su tiempo más preciado sin poder hacer nada, Alfonso clavó el último clavo en la salida de Odón. Y luego me preguntó si no tenía interés en ser el rey del reino de Gálico. Con esto, todo había terminado. No quedaba ninguna escapatoria para Odón. Odón se puso pálido y cayó de rodillas. Chispas saltaron de los ojos de Felipe IV. Caminó a grandes zancadas como si hubiera reunido sus últimas fuerzas y agarró al duque Odón por el cuello. ¡Ah! Fue un grito que iba más allá del simple dolor de ser agarrado por la garganta. El terror parecía dominar al duque Odón. Felipe arrojó al duque que había levantado por el cuello. Oigan. Era el corazón de Trevero, donde el poder real debía inclinarse ante la Iglesia. Sin embargo, Felipe gritó y el capitán de la Guardia Real de Gálico respondió en voz alta. Sí, Su Majestad. Despojen a ese traidor de su título en el acto. Será juzgado por traición tan pronto como regrese a su país, así que atrápelo de inmediato. A sus órdenes. El capitán de la Guardia Real del Reino de Gálico sometió al duque Odón, que yacía en el suelo. Mientras tanto, el señor Manfredi se acercó al príncipe Alfonso y le susurró, lo que incendió también. Como el príncipe Alfonso no abrió la boca de inmediato, el impaciente señor Manfredi se lo contó directamente a Felipe IV. Su Majestad el respetado rey de Gálico. Me refiero al incendio que ocurrió en el Palacio de Montpellier hace unos años. Dijo mirando de reojo a la gran duquesa Lariesa, que había sido liberada mientras el capitán de la Guardia de Gálico sometía al duque Odón. Eso también lo incendió la hija del duque Odón, la gran duquesa Lariesa, yo lo vi. Un acto más de traición, y se añade el incendio provocado. Felipe miró a Lariesa, seca como una momia, con ojos enloquecidos. Lo mismo ocurre con la familia de ese hombre. El señor Manfredi se regocijó. La venganza de un caballero llega incluso después de 10 años. Mientras el señor Manfredi se regocijaba, Felipe IV examinó minuciosamente a Lariesa, que temblaba en un rincón con una mirada llena de ira. Era como la expresión de un dueño de casa que descubre que la familia de ratas de alcantarilla que criaba en su casa no solo vivía tranquilamente en el jardín comiendo basura, sino que también campaba a sus anchas en el dormitorio principal y destrozaba los ingredientes de la cocina. La rata de alcantarilla hija abrazaba con cariño una bolsa de cuero, y solo con su calor soportaba la mirada penetrante del rey. A partir de ahora, todos los miembros de la casa del duque de Valois serán degradados a plebeyos, y tan pronto como termine el juicio, todos sus bienes serán confiscados y devueltos al Tesoro Nacional. Así que encarcelen también a sus familiares para que no puedan ocultar sus bienes. Sin embargo, la reacción de Lariesa, que temblaba, fue un poco extraña. Miró al suelo y luego levantó la cabeza y gritó. No puedes tocarme. Su padre, que le proporcionaba todo a la gran duquesa, temblaba ante Felipe, pero la gran duquesa Lariesa se resistió ante el rey como si no viera nada. Soy etrusca. De hecho, tenía unas bajo la manga. Estoy casada con el príncipe Alfonso del reino etrusco. Lo que Lariesa sostenía en sus brazos era un fajo de papeles. Para ser exactos, era un paquete con documentos y cartas. Había regresado a su alojamiento para buscar esto, y se encontró con Felipe, que había recuperado la cordura, y lo arrastró hasta aquí. Pero en opinión de Lariesa, esta bolsa valía la pena. A pesar de la inminente caída de su padre. De ella sacó un pergamino que había guardado con mucho cuidado. Era un papel tan valioso como su vida. Mire. Lariesa corrió hacia el Papa Ludovico con un andar visiblemente inestable y le entregó el documento. Es el certificado de matrimonio, firmado por el príncipe Alfonso con su propia mano. El Papa Ludovico tomó el pergamino de las manos de la gran duquesa Lariesa. El príncipe Alfonso de Carlo es mi legítimo esposo, y soy la princesa del reino etrusco. El Papa Ludovico examinó los documentos. El contrato matrimonial era un documento redactado en el formato más común. Efectivamente, debajo estaba la firma en letra de imprenta del príncipe Alfonso, escrita con esmero. MMM. La tinta marrón se había corrido con el tiempo y se había desvanecido,
pero entrecerrando los ojos se podía leer Alfonso de Carlo. Si se negara la identidad de la persona basándose en que la firma no se podía reconocer con esto, la Santa Sede quedaría en ridículo. El Papa se acarició la barba abundante. Así es. Antes de la traición, el origen de los 100.000 ducados y la incitación al asesinato estaba la cuestión de la validez del matrimonio. Dijo mirando alternativamente al príncipe Alfonso y a la gran duquesa Lariesa. Debemos resolver esto primero. La gran duquesa Lariesa no notó el tono poco favorable del Papa hacia ella. Así es correcto resolver esto primero. Dejando a la gran duquesa que gritaba frenéticamente, el Papa miró solo al príncipe Alfonso y preguntó. Príncipe, ¿no dijo antes que no firmó por voluntad propia? Sí. Alfonso respondió concisamente. Que fue forzado a firmar. A su lado, el emocionado señor Manfredi interrumpió. Permítame explicar con más detalle la situación de ese momento. Su Majestad Felipe IV quizás no escuchó bien antes. Era la oportunidad del señor Manfredi de hablar frente a las personas más poderosas de su vida. Aunque no obtendría ningún beneficio directo, habló con entusiasmo. La gran duquesa Lariesa puso la condición de que si firmaba el contrato matrimonial con ella, lo ayudaría a escapar del palacio de Gálico. Los documentos parecían intactos, pero no había ningún clérigo presente y todo fue una farsa total. El señor Manfredi continuó, mirando de reojo a la gran duquesa Lariesa. Lariesa parecía darle algo de miedo. El príncipe que se preocupaba por nuestras vidas finalmente y de mala gana, firmó el documento. La gran duquesa Lariesa roció aceite sobre el palacio de Montpellier y le prendió fuego, llamas salieron, el palacio era un caos total. Felipe, al enterarse de la verdad del incendio anterior, estaba a punto de estallar de ira. Pero un loco solo puede ser vencido por otro loco, y la obsesión maniática de la gran duquesa Lariesa era más poderosa. ¿Y qué? La gran duquesa rugió. Un brillo azulado emanaba de sus ojos. Te lo dije, a menos que te hayan forzado a firmar agarrándote la mano, la coacción no es válida. El miedo del señor Manfredi hacia la gran duquesa Lariesa tenía, de hecho, fundamento. Lariesa se abalanzó sobre el señor Manfredi como si fuera a devorarlo. Su forma de caminar, tambaleándose de un lado a otro, parecía un zombi. El señor Manfredi pensó para sí mismo: mi instinto, perfeccionado en el campo de batalla donde esperaba un ataque, gran caballero Manfredi, y saltó a un lado para evitar las garras de la gran duquesa. La gran duquesa Lariesa saltó al espacio donde estaba Manfredi y cayó hacia adelante. Sin embargo, no se inmutó en absoluto. Tu estúpido príncipe, de todos modos, firmó mi contrato matrimonial con su propia mano, ese hombre es mi esposo. Lariesa se levantó de un salto y gritó, pero alguien la interrumpió. No, no es exactamente así. Era una voz clara. Lariesa giró bruscamente la cabeza en un ángulo extraño y miró en esa dirección. ¿Tú quién eres? Rafael de Valdesar, un fraile.